Hola maestras, mi nombre es Manuela, yo actualmente me estoy congregando en la Iglesia Oasis de Paz para las Naciones en el municipio de Bello, Antioquia, y hoy voy a estarlas acompañando en esta capacitación para ustedes. Yo voy a hablarles acerca de las metodologías que podemos implementar en nuestras clases con los niños, y después de todo lo que nos contó Milena acerca del ser, acerca de la esencia de cada maestro, nosotros quedamos como emocionados, y al menos yo quedo como a la expectativa de, bueno, y entonces toda esa teoría, ¿cómo la bajo? ¿Cómo practico? ¿Cómo pongo en práctica todo eso que he aprendido en la teoría? Pues bien, para empezar a ver las metodologías, quiero compartir con ustedes un versículo que está en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo 3:15, donde dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Con este versículo en mente, nosotros lo que podemos saber o lo que podemos interpretar de este versículo es que Timoteo desde la niñez fue enseñado en las Sagradas Escrituras para que cuando fuese creciendo, fuese aprendiendo y fuese siendo sabio para alcanzar salvación que es en Cristo Jesús. Con eso sabemos que el propósito de nosotros como maestros es enseñarle a nuestros niños las Sagradas Escrituras. Pero entonces nosotros nos preguntamos, simplemente nos paramos enfrente de la clase y les empezamos a leer la Biblia, y así les estamos enseñando las Sagradas Escrituras. Pues ahí es donde entra la pedagogía y ahí es donde entra la metodología, porque no queremos que nuestros niños entren a la escuela dominical o a nuestra clase con caras de aburridos, con caras de limón, y queremos que realmente ellos capten y entiendan el mensaje que les queremos transmitir, que es las Sagradas Escrituras. Entonces, yo no sé a cuántos de ustedes les pasó, pero cuando yo estaba en el colegio, nosotros, el profesor nos estaba explicando un tema, y de repente muchos de los compañeros entendían el tema y otros compañeros simplemente no entendíamos. Pero cuando el profesor intentaba explicarnos de una manera diferente o mostrarnos lo que nos estaba enseñando de una manera diferente, nosotros, los que no habíamos entendido, de repente lo comprendíamos, y los que habían entendido en un comienzo no lo comprendían también por ese lado. Y eso es porque todos aprendemos de formas diferentes. Para esto, la pedagogía nos enseña al menos 4 estilos de aprendizajes que debemos tener en mente cuando vayamos a preparar una clase para nuestros niños, cuando vayamos a aplicar cierta metodología para nuestra clase. Y esos 4 estilos de aprendizaje quiero mencionárselos para que ustedes los tengan ahí presentes cada que vayan a preparar la clase para sus niños. El primer estilo de aprendizaje es el experimental, que son aquellos niños que aprenden sintiendo, que aprenden a través de experiencias propias, vividas, o experiencias de otros, a través del relacionamiento con los otros chicos. El segundo estilo de aprendizaje es el analítico, que son aquellos chicos que aprenden observando y escuchando, que son los que tú les cuentas una historia y literalmente ellos te prestan atención y así lo entienden. El tercer estilo de aprendizaje es por sentido común, que son aquellos chicos que aprenden a través de la lógica, a través de discusiones, de preguntas, de respuestas, a través de debates. Y el cuarto estilo de aprendizaje es el dinámico, que son aquellos chicos que aprenden haciendo, que aprenden a través de juegos, a través de dinámicas, aprenden incluso a través del servicio que pueden prestarle tanto a Dios como a otros. Entonces, con esos 4 estilos de aprendizaje en mente, quiero mencionarles por lo menos 4 metodologías o 4 métodos para aplicar cuando estamos preparando nuestras clases. Pero antes de ello, quiero que pauses este video por lo menos 3 minutos y respondas las siguientes preguntas. Listo, entonces el primer método que tenemos para la clase para nuestros niños es la narración. No sé cuántos de ustedes cuando eran pequeños se morían porque cuando se iban a la cama les pedían a la mamá que les contara una historia, y no importaba cuántas veces nos la contara, nosotros simplemente queríamos escucharla. Pasa así con nuestros niños en la clase. Resulta que en vez de nosotros pararnos y leer una historia,
incluso con palabras que los niños desconocen, el método de la narración es supremamente útil para que los niños se hagan una idea con palabras que los niños están familiarizados de la historia que les estamos contando. Para aplicar este método, lo que debemos hacer es, con base en el principio que nosotros les queremos enseñar o la historia la que le queremos contar, nosotros debemos estudiar el contexto como maestras, debemos memorizar la historia muy bien con los detalles para poder cambiar ciertos detallitos, no de la historia, sino de las palabras que los niños no entienden todavía. Entonces, hay por lo menos 3 tipos de narración las cuales nos pueden ser útiles para contarles a los niños las historias. El primero es la narración animada. La narración animada quiere decir que yo llego a la clase y le cuento a los niños una historia y muevo mis manos, muevo todo mi cuerpo y gesticulo y hago caras y cambio el tono de mi voz dependiendo de la historia que les esté contando. Esto puede ser supremamente útil para hacer volar la imaginación de los niños más pequeños y es una de sus favoritas. La segunda es la narración ilustrada, que además de hacer lo que hice en la narración animada, me va a permitir emplear ciertas imágenes, emplear ciertos dibujos para guiar a los niños en esa imaginación de la historia, para guiar a los niños incluso más pequeños a que se conecten con la historia. Y el tercer tipo de narración es la narración en monólogo, que es la narración en donde yo llego a la clase y cuento la historia como si yo fuera la dueña del papel. Por ejemplo, si voy a contar la historia de Esther, yo llego a la clase y me presento como si yo fuese la reina Esther y les cuento toda la historia desde mi perspectiva. Asimismo, la historia de David, de José y de todos los demás personajes de los cuales les queramos hablar a nuestros niños. El segundo método es el drama o la pantomima. Este método es muy especial porque nos ayuda a mostrar enseñanzas bíblicas a través de situaciones de la vida real de los chicos. Lo que necesitamos para este método es escoger primeramente la enseñanza que vamos a dar, el principio que queremos enseñar a nuestros niños, hacernos de un pequeño guión entre los maestros, ensayarlo un par de veces y representarlo frente a la clase. Después de representarlo frente a la clase, lo podemos complementar preguntándole a los niños qué le parecieron o dando una verdadera aplicación a situaciones de la vida real que los niños estén pasando. Incluso este método lo podemos combinar con el método de la narración y podemos hacer a nuestros niños partícipes. Si son niños entre los 8 años, de los 8 años en adelante, nosotros lo que podemos hacer es que mientras el maestro va leyendo el cuento, va leyendo la historia de la Biblia, el niño va actuando sin necesidad de hablar, sin necesidad de decir nada, y al final pues también damos la aplicación a la vida real. Esto es muy útil porque además de que los niños están observando y están siendo estimulados, también están participando de la actividad que estamos haciendo. El tercer método es el de preguntas y respuestas. Este método es muy interesante porque lo podemos utilizar como complemento cuando estamos utilizando otros métodos o incluso lo podemos utilizar para dar inicio a la clase, para levantar debates y levantar discusiones, aunque esto aplicaría muchísimo más para las clases con los preadolescentes. Pero este método es muy conocido porque lo usó nuestro Señor Jesús casi todo el tiempo, cuando hacía las preguntas a sus discípulos y a los fariseos, preguntas como ¿de quién es esta imagen? O ¿qué dice la ley? O ¿qué dicen ellos que es el Hijo del Hombre? Entre otras. Este método de preguntas y respuestas nos puede ser muy útil porque después de haber aplicado otro método para dar el tema principal, podemos preguntarle a nuestros niños algo específico e incluso dejar que otros niños nos digan qué opinan de la respuesta que ya nos dio otro chico. Para aplicar este método debemos tener en cuenta que las preguntas que les vamos a formular a los niños deben ser sencillas, deben ser claras y deben ser de análisis. Incluso las preguntas que den lugar a responder sí y no, debemos dejarles claros a los niños que deben justificar su respuesta, que deben sustentar su respuesta. Esto nos permitirá
evitar confusión entre los niños, evitar burlas entre los niños y muchísimas cosas como esas. Y el cuarto y último método que vamos a ver en este día es el método de la elección objetiva. Personalmente, a mí este método me encanta porque nos permite enseñarle verdades bíblicas a los niños, verdades espirituales, que si se las contamos simplemente o que si se las decimos, ellos no nos entenderían. Entonces, este método consiste en que nosotros le podamos mostrar a los niños, mientras les estamos explicando, con algo físico, con algo palpable, con algo que ellos puedan ver. De esta manera no solo nos estamos robando la atención de los niños, no solo estamos estimulando su imaginación, sino que también estamos apelando a sus sentidos, estamos apelando a su memoria, al permitirles que cuando ellos vuelvan a ver los objetos que nosotros utilizamos o los materiales que nosotros utilizamos, ellos fácilmente puedan recordar esta verdad espiritual. Y la mejor manera para mí de explicárselas es dándoles un ejemplo. Supongamos que le vamos a enseñar a los niños un poco sobre la santidad y de cómo la inmundicia o de cómo lo sucio y lo impuro contamina toda esa santidad y nos roba la santidad que el Señor nos da. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer sería valernos de dos vasos, uno lleno de agua totalmente limpia y otro vaso lleno de lodo. Y al momento de explicarles podríamos vaciar un poco de lodo en el agua, en el vaso con agua limpia, y así sería mucho más fácil explicarles que cuando un poco de suciedad toca algo limpio, algo que es puro, algo que es transparente e íntegro, realmente todo se va a volver oscuro. Entonces, cada que los niños vean eso o cada que los niños, alguien les muestre eso, van a recordar la enseñanza que nosotros les dimos. Ahora, después de haber aprendido sobre los 4 métodos, ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y cuándo aplico este? ¿Y cuándo aplico aquel? Pues en realidad cada método es especial para explicar cierto tipo de cosas, como historias de la Biblia, enseñanzas de la Biblia, verdades espirituales, etc. Pero los expertos dicen que la mejor metodología que nosotros como maestros podemos aplicar realmente es una combinación de todos los métodos. Podemos valernos de todos los métodos para la clase con nuestros chicos. De hecho, hay ayudas didácticas que nos ayudan muchísimo en ese desarrollo de la clase, las cuales podemos hacer uso para que nuestra clase sea más dinámica y para que aprendamos a manejar o aprendamos a estimular todos los estilos de aprendizaje, aprendamos a estimular la mente, aprendamos a estimular los sentidos, la visión y todas esas cosas en nuestros chicos. Esas ayudas didácticas las podemos ver en internet, hay muchas ayudas didácticas como un tablero, como dibujos, imágenes, como títeres, como la cajita japonesa, como manualidades con alimentos y todo este tipo de cosas. Pero entonces nosotros simplemente cuando vamos a preparar nuestra clase, nosotros no llegamos y decimos, bueno, preparemos este método, llegan los niños, hacemos el desarrollo del tema y ya, la clase se acabó, porque nosotros no venimos a simplemente hacer eso, sino que hay que desarrollar otras cosas en los niños. Entonces, para finalizar esta capacitación, quiero mencionarles de 5 momentos que nosotros debemos tener en cuenta al preparar una clase y que previamente a la clase nosotros debemos preparar qué va a pasar en cada momento o qué vamos a hacer o qué van a estar haciendo nuestros niños en cada momento de la clase, para que no sea una clase simplemente de un tema ya, sino para que sea una clase completa. Sabemos que a Dios le encanta el orden y que todo lo que hacemos debe ser con un orden establecido. Entonces, esos 5 momentos son: el primero es la bienvenida. Debemos darle la bienvenida a nuestros niños y a veces pasa que hay algunos niños que son tímidos, hay algunos niños que no se relacionan tan fácil con otros niños. Entonces en esa bienvenida lo que nosotras podemos implementar son rompehielos. Por ejemplo, se me ocurre aquí uno rápido que es una cartelera, la cual la dividimos, puede ser en 6 partes, y en cada parte ponemos un estilo diferente de bienvenida, uno que sea saludando con la mano, otro que sea abrazo, otro que sea un besito en la mejilla, otro que sea así,
y lo ponemos ahí, y entonces cuando cada niño va ingresando a la clase va seleccionando cómo quiere que lo saluden, y el maestro lo saluda de esa manera, y los demás compañeritos también lo pueden hacer. Ese es un rompecabezas que se me ocurre para la bienvenida. El segundo momento de la clase es la oración, que debemos hacerla con nuestros niños, enseñándole a nuestros niños a orar a Dios, con palabras que ellos entiendan y con palabras que sean sinceras, que salgan de nuestro corazón y que pensemos que podrían salir del corazón de nuestros niños. La tercera es el desarrollo del método, es el desarrollo del tema principal con el método que nosotros escogimos. La cuarta es la memorización del versículo. Debemos tener en cuenta que cuando vamos a aplicar el método que decidimos utilizar, esta enseñanza o esta verdad espiritual debe contener un versículo, un pasaje clave, un pasaje rema, el cual en el cuarto momento de la clase nosotros podamos enseñárselo a los niños, nosotros podamos mostrárselo también en una forma de dinámica o por medio de imágenes, para que ellos se lo puedan aprender mucho más fácil y se les estimule sus pensamientos y se les estimule su mente para que puedan memorizar también versículos bíblicos. Y el quinto momento de la clase ya es el cierre o la clausura, que de hecho se puede implementar perfectamente el tema de preguntas y respuestas a los niños, como cómo te pareció la clase, qué sacas de esto, qué aprendiste en esto, y darles la despedida a los niños. De verdad que es gratificante poder ser un maestro empezando desde el principio, que es el principio sería desde que yo preparo la clase, no simplemente desde que empieza la clase, sino que yo la preparo con esmero, me esfuerzo por dar lo mejor de mí, y en el momento en el que se ejecuta la clase y salen los niños y se da ese momento de la clausura, ese sería el final, en la que la labor del maestro cada domingo termina y de hecho empieza otro nuevo ciclo. Es muy gratificante ser parte de la enseñanza de las Sagradas Escrituras a nuestros niños y saber que ellos cada día van creciendo en sabiduría para aplicarlo en sus vidas, para aplicar las Sagradas Escrituras en sus vidas. Yo de verdad espero que esta rápida capacitación les haya agradado mucho, se les haya quedado mucho, puedan repetirla si así lo desean, puedan aplicar los métodos que les enseñé, aplicar cada momento de la clase. Y bueno, me despido y espero en otra ocasión poderme encontrar con ustedes. Les mando un abrazo desde Medellín, Antioquia. Dios les bendiga.